El sonido de la madera al partirse resonaba en el aire impregnado de aroma a pino mientras el hacha de Elías se hundía profundamente en el roble caído. El sudor perlaba su frente curtida a pesar del frío de la montaña, sus manos temblaban no por el esfuerzo sino por el peso de lo que había descubierto 3 días antes. Detrás de él, el humo se elevaba en espiral desde la chimenea de una cabaña que no debería existir, una cabaña tan profundamente escondida en las montañas de Sierra Dorada que ningún mapa había marcado jamás su ubicación. Dentro, 4 mujeres apaches esperaban, sus ojos oscuros guardando historias de supervivencia que cambiarían todo lo que él creía saber sobre las duras realidades de la frontera. Estaba cazando en las montañas, diría el vaquero que encontró a 4 mujeres apaches en una cabaña oculta. Eso es lo que Elías Sandoval contaría a la gente años después, aunque nadie creyó jamás la verdad completa. El otoño de 1876 había sido implacable para la hacienda Sandoval. Cuatreros se habían llevado casi 30 cabezas de ganado, y las primeras nevadas prometían un invierno brutal. Elías había cabalgado hasta la Sierra Dorada, rastreando un alce herido, no por deporte, sino por la carne que su familia necesitaba desesperadamente para sobrevivir los meses venideros. El aire de la montaña mordía agudamente sus mejillas curtidas mientras guiaba a su yegua alazana, Canela, por un sendero de ciervos que serpenteaba entre pinos imponentes. A sus 42 años, Elías había pasado más tiempo a caballo que la mayoría de los hombres respirando, pero estas montañas aún guardaban secretos que podían sorprender incluso a un viejo lobo como él. Tranquila, muchacha, murmuró a Canela mientras ésta se asustaba por algo en la maleza. Sus agudos ojos azules escanearon el suelo del bosque, leyendo las señales como escrituras antiguas. Gotas de sangre en las agujas de pino, tierra removida, ramitas rotas. El alce había pasado por aquí. Y recientemente, el sendero conducía más alto de lo que Elías se había aventurado jamás, más allá de la línea de árboles donde el aire se volvía ralo y el viento traía la promesa de nieve. Al coronar una cresta rocosa, algo captó su atención y lo hizo detenerse bruscamente: humo. Un tenue hilo de humo que se alzaba de un bosquecillo de álamos en un valle escondido abajo. Bueno, que me condenen, susurró Elías, su aliento formando nubes blancas en el aire frío. Había cazado en estas montañas durante 15 años y nunca supo que este valle existía. Canela descendió con cautela por la empinada ladera, sus pezuñas encontrando apoyo en la pizarra suelta. A medida que se acercaban, Elías pudo distinguir el contorno de una cabaña a través de las hojas doradas de los álamos, una estructura tan perfectamente oculta que podrías pasar a 50 metros y nunca saber que estaba allí. El rastro del alce conducía directamente hacia la cabaña. Pero ahora el interés de Elías se había desviado por completo. ¿Quién vivía aquí, tan lejos de la civilización que incluso las partidas de guerra apaches rara vez se aventuraban tan alto? Desmontó a 100 metros de la cabaña, atando a Canela a un robusto pino. Su mano instintivamente revisó el Colt .45 en su cadera mientras se acercaba a pie, con todos sus sentidos en alerta máxima. La estructura estaba bien construida, levantada con madera local y tan perfectamente integrada en el paisaje que parecía haber crecido allí de forma natural. Al acercarse, pudo escuchar voces desde el interior, tonos suaves y melódicos que hablaban en un idioma que reconoció como apache. La sangre de Elías se heló. Las guerras apaches habían estado librándose durante años, y encontrar apaches tan profundamente en las montañas podría significar problemas de la clase más mortal, pero algo no encajaba. Las voces eran claramente femeninas, y no había sonido de hombres, ni caballos, ni armas. Preparado para lo peor, Elías se acercó sigilosamente, sus botas no producían sonido en la suave alfombra de hojas caídas. A través de un hueco en los troncos de la pared, miró hacia el interior y sintió que su mundo se ladeaba. 4 mujeres apaches estaban sentadas alrededor de un pequeño fuego, sus rostros demacrados por el hambre, pero sus ojos aún orgullosos. La más joven no tendría más de 16 años, con largas trenzas negras y ropa de piel de venado que había visto días mejores. A su lado, una mujer de unos 30 años, visiblemente embarazada y luchando con su condición. Una mujer mayor, su cabello salpicado de plata, atendía el fuego con eficiencia práctica. La cuarta era de mediana edad, su brazo izquierdo vendado con improvisados apósitos manchados de sangre vieja. Ninguna de ellas se parecía a las feroces guerreras de las que Elías había escuchado historias. Parecían refugiadas, supervivientes de algo terrible. La mujer embarazada de repente se dobló de dolor, sus compañeras corriendo a su lado con manos suaves y palabras tranquilizadoras.
Elías observó, hipnotizado, cómo la cuidaban con una ternura que hablaba de profundos lazos forjados en la adversidad. Su movimiento debió haber perturbado algo, una ramita, una piedra, porque de repente las 4 mujeres se quedaron inmóviles, sus ojos girando hacia la pared donde él se escondía. La mujer más anciana dijo algo cortante en apache, y las otras inmediatamente comenzaron a recoger las pocas posesiones que tenían. Elías tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de retirarse a su caballo y huir, salió al descubierto, con las manos alzadas pacíficamente por encima de su cabeza. No tengo malas intenciones, gritó en inglés, sabiendo que quizás no entenderían, pero esperando que su tono transmitiera sus intenciones. La puerta de la cabaña se abrió un poco, y la mujer mayor asomó la cabeza, sus ojos negros duros como el pedernal. Sostenía un cuchillo oxidado en su mano curtida, pero Elías pudo ver que le temblaba. Sin daño, repitió, dando un paso lento hacia atrás para mostrar que lo decía en serio. Estaba cazando, perdí mi rastro. La mujer lo estudió por un largo momento, luego habló rápidamente con sus compañeras dentro. Elías escuchó a la mujer embarazada gritar de nuevo, un sonido de profunda angustia que lo traspasó como una cuchilla. La mujer mayor volvió a mirar a Elías y en sus ojos vio algo que trascendía el lenguaje y la cultura, desesperación. Necesitaba ayuda, y ambos lo sabían. Por favor, dijo en un inglés con fuerte acento, la única palabra llevando el peso de 4 vidas pendiendo de un hilo. Elías miró a este grupo de mujeres apaches, enemigas de su pueblo según todos los relatos, y vio en cambio lo que realmente eran. Madres, hijas y hermanas tratando de sobrevivir en un mundo que se había vuelto contra ellas. En ese momento, todo lo que creía saber sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre amigos y enemigos, comenzó a desmoronarse como hojas de otoño. Bajó las manos lentamente y asintió. Ayudaré, dijo simplemente. Y con esas 2 palabras, Elías Sandoval cruzó una línea que separaría para siempre su vieja vida de lo que vendría. El interior de la cabaña era estrecho, pero sorprendentemente bien organizado. Elías se agachó para pasar por la baja puerta, sus ojos adaptándose a la tenue luz proyectada por el pequeño fuego. Las 4 mujeres lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza desesperada, agrupadas como animales salvajes, inciertas de si este recién llegado era un depredador o su salvación. La mujer embarazada yacía en una tosca cama hecha de ramas de pino y piel de venado, su rostro pálido y demacrado por el dolor. Las manos de Elías habían ayudado en suficientes partos para reconocer las señales. Esta mujer estaba de parto y algo andaba mal. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, gesticulando hacia la mujer embarazada. La mujer mayor, que había hablado inglés antes, claramente la líder de este pequeño grupo, levantó 3 dedos, luego señaló el sol e hizo un movimiento circular. 3 días, llevaba de parto 3 días. Elías se pasó una mano callosa por su cabello canoso. No era médico, pero había ayudado a nacer suficientes terneros como para saber que 3 días significaban problemas. Sin la ayuda adecuada, tanto la madre como el niño probablemente morirían. Soy Elías, dijo, señalándose a sí mismo. Elías Sandoval. La mujer mayor lo estudió por un momento antes de responder. Yo soy Naya, dijo con cuidado. Ella es Kina, indicó a la mujer embarazada, luego señaló a la más joven, Aña. Finalmente, gesticuló hacia la mujer del brazo herido, Mara. Elías asintió a cada una de ellas, notando cómo se encogían cuando él se movía demasiado rápido. Estas mujeres habían visto violencia reciente, a juzgar por sus heridas y la forma en que se comportaban. ¿Dónde están sus hombres?, preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El rostro de Naya se endureció, y habló un rápido torrente de apache a sus compañeras. Mara respondió con obvia ira, su mano buena apretada en un puño. Cuando se subió la manga, Elías vio la magnitud total de su herida. Heridas de bala, mal curadas e infectadas. Soldados, dijo Naya simplemente, la palabra llevando más dolor que cualquier grito. Elías sintió que el estómago se le encogía. Había escuchado las historias de los conflictos territoriales. Familias apaches enteras aniquiladas, aldeas quemadas, supervivientes dispersos a los 4 vientos. Estas 4 de alguna manera habían llegado a este valle escondido, pero pendían de un hilo. Kina volvió a gritar, su espalda arqueándose con otra contracción. Aña, la más joven, le tomó la mano y le habló suavemente en apache. Pero las lágrimas corrían por su propio rostro.
Necesita un médico, dijo Elías, sabiendo incluso mientras hablaba que el médico más cercano estaba a 3 días de viaje, cabalgando duramente, en Santa Fe. Kina no tenía 3 días. Naya lo miró con esos ojos negros que parecían ver directamente su alma. Usted ayudó antes, dijo. ¿Animales? Sí. Partos. Elías asintió lentamente. Ganado, caballos, pero esto es diferente. Esto es lo mismo, interrumpió Naya con firmeza. Vida es vida. Antes de que Elías pudiera protestar, Kina lanzó un grito, un sonido de pura agonía que resonó en las paredes de la cabaña. Cuando la contracción pasó, yacía jadeando, sus labios azules por el agotamiento. Necesito agua, dijo Elías, arremangándose. Tela limpia y algo para cortar. Las 3 mujeres se pusieron en acción con una eficiencia que hablaba de una larga práctica trabajando juntas. Aña trajo agua de un cubo junto a la puerta, mientras Mara, a pesar de su brazo herido, comenzó a rasgar tiras de lo que parecía la pieza de ropa más limpia que tenían. Naya sacó un cuchillo de algún lugar de sus pertenencias y lo sostuvo en el fuego para limpiarlo. Elías se lavó las manos a fondo, su mente acelerada. Había asistido partos de terneros de nalgas y partos complicados, pero nunca en condiciones como estas. Si cometía un error, no solo perdería a una paciente, probablemente también perdería su propia vida, porque estas mujeres lucharían hasta la muerte para protegerse mutuamente. Mientras se arrodillaba junto a Kina, ella lo miró con ojos oscuros como la medianoche, hablando rápidamente en apache. Naya tradujo. Dice que confía en usted. Dice que los espíritus lo trajeron aquí con este propósito. Elías sintió el peso de esa confianza posarse sobre sus hombros como una manta de plomo. Había venido a estas montañas, buscando alces y encontró, en cambio, a 4 mujeres apaches que lo necesitaban más de lo que nadie lo había necesitado en su vida. Dígale que haré todo lo que pueda, dijo, sus manos moviéndose para examinar a Kina lo más suavemente posible. Lo que encontró confirmó sus temores. El bebé estaba mal posicionado, y Kina estaba casi demasiado agotada para continuar. Sin intervención, ambos morirían en cuestión de horas. Fuera de la cabaña, el viento hacía sonar los álamos, y los primeros y grandes copos de nieve de lo que prometía ser una tormenta considerable comenzaron a caer. Elías se dio cuenta de repente de que incluso si quisiera irse, lo cual no quería, ahora estaba atrapado aquí con estas mujeres hasta que el tiempo mejorara. Muy bien, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Veamos qué podemos hacer. Mientras comenzaba a trabajar, guiado por el instinto y años de experiencia con partos difíciles, Elías no pudo evitar pensar en lo extraña de la situación. Ayer, había sido un simple hacendado cazando carne para su familia. Ahora estaba asistiendo el nacimiento de un bebé apache en una cabaña escondida, con una ventisca cerniéndose afuera, y toda su comprensión del mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero mientras Kina le apretaba la mano durante otra contracción, su confianza absoluta a pesar de todas las razones que tenía para temerle, Elías se dio cuenta de que tal vez era exactamente donde se suponía que debía estar. Quizás a veces los momentos más importantes en la vida de un hombre venían disfrazados de los más imposibles. La tormenta exterior se hizo más fuerte, sellándolos a todos juntos en este pequeño santuario donde las reglas habituales del mundo parecían no tener poder. Aquí no había vaqueros e indios, ni enemigos y aliados, solo seres humanos ayudándose mutuamente a sobrevivir contra las probabilidades. Y a la luz parpadeante del fuego, mientras Elías trabajaba para traer nueva vida a un mundo que tan poca misericordia había mostrado a estas mujeres, comenzó a comprender que estaba presenciando algo mucho más significativo que un parto difícil. Estaba viendo lo mejor de la humanidad emerger de sus peores circunstancias. La ventisca rugió durante 6 horas, transformando el valle escondido en un mundo de blanco silencio. Dentro de la cabaña, el tiempo parecía suspendido mientras Elías trabajaba a la luz del fuego para salvar 2 vidas que pendían del hilo más delgado. Kina había estado luchando durante 18 horas, su fuerza disminuyendo con cada contracción. La camisa de Elías estaba empapada de sudor a pesar del frío que se colaba por las paredes de la cabaña, y sus manos le dolían por el delicado trabajo de intentar girar al bebé a la posición adecuada. Se está debilitando, le dijo a Naya, quien había demostrado ser una asistente capaz, a pesar de no tener formación médica formal. Puedo sentir al bebé moverse. Pero Naya asintió gravemente y le habló suavemente a Kina en apache. La respuesta de la joven fue apenas un susurro, pero sus ojos aún mostraban una feroz determinación. Dice que no se rendirá, tradujo Naya.
Dice que este niño lleva la sangre de sus ancestros, y lo traerá al mundo o morirá intentándolo. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. Ya había visto esa mirada antes en los ojos de las vacas madres que luchaban hasta la muerte para proteger a sus terneros. Era la mirada de alguien que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. Dígale que no va a morir, dijo con firmeza. No mientras yo esté aquí. Como si respondiera a su determinación, Elías sintió que algo se movía bajo sus manos. El bebé había girado, no completamente, pero lo suficiente como para que él pudiera ayudarlo a salir. Aña llamó a la mujer más joven que había estado atendiendo el fuego con energía nerviosa. Necesito que ayude a sostenerla firmemente. La joven parecía insegura, pero Naya le habló bruscamente en apache, y ella inmediatamente se movió al lado de Kina. A pesar de su juventud, Elías pudo ver el mismo acero en su columna que poseían todas estas mujeres. La siguiente contracción fue diferente, más fuerte, más enfocada. Elías sintió que el bebé se movía de nuevo, respondiendo a los esfuerzos renovados de su madre. Eso es, la animó, aunque no estaba seguro si estaba hablando con Kina o con el bebé. Vamos, pequeña, tu mamá te está esperando. Mara, que había estado callada en un rincón, de repente se puso de pie y comenzó a cantar en apache, un canto rítmico que parecía llenar la cabaña con un poder ancestral. Naya y Aña se unieron, sus voces entrelazándose en armonía. Elías no entendía las palabras, pero sentía su significado en sus huesos. Esta era una canción de fuerza, de vida que continuaba a pesar de todas las adversidades, de mujeres que llamaban a otras mujeres a través de generaciones para prestar su poder a este momento crucial. Los ojos de Kina se abrieron de golpe al escuchar el canto, y añadió su voz a la de ellas, débil pero decidida. El bebé respondió de inmediato, moviéndose con renovado vigor hacia el nacimiento. Ahora, dijo Elías con urgencia. Empuje, ahora, Kina, puedo ver la cabeza. Lo que sucedió a continuación permanecería con Elías por el resto de su vida. En el espacio de 3 contracciones, acompañadas por el antiguo canto de parto apache, una nueva vida entró al mundo. El bebé, una niña, se deslizó en las manos de Elías con un chorro de líquido y sangre, e inmediatamente anunció su llegada con un sano llanto que pareció sacudir los cimientos mismos de la cabaña. El canto se detuvo abruptamente, reemplazado por risas, lágrimas y una rápida conversación en apache. Elías se encontró sosteniendo a un ser humano diminuto y perfecto, que lo miró con ojos oscuros que parecían demasiado sabios para alguien de solo unos minutos de edad. Es hermosa, susurró, limpiando cuidadosamente a la bebé con las tiras de tela que habían preparado. Es absolutamente perfecta. Kina luchó por sentarse, su rostro agotado transformado por la alegría mientras Elías le ponía a la bebé en los brazos. La niña se cayó de inmediato, encontrando consuelo en la calidez de su madre. Naya se secó las lágrimas de los ojos mientras miraba a la bebé. Se llamará Luna, anunció. Significa preciosa. Elías se recostó contra la pared de la cabaña, de repente consciente de su propio agotamiento. Sus manos temblaban por la descarga de adrenalina, y su camisa estaba húmeda de sudor y lágrimas que no se había dado cuenta de haber derramado. Lo hizo bien, le dijo Naya, su inglés cuidadoso pero cálido. Muy bien. Luna le debe su vida. Todos lo hicimos bien, corrigió Elías, mirando a las 4 mujeres que acababan de compartir una de las experiencias más intensas de su vida. Todos nosotros juntos. Afuera, la ventisca finalmente comenzaba a debilitarse, aunque la nieve seguía cayendo sin cesar. Elías se dio cuenta de que había estado en la cabaña durante más de 24 horas y su ausencia de la hacienda pronto sería notada, pero la idea de dejar este cálido capullo de nueva vida y la confianza ganada con esfuerzo le pareció casi imposible. Aña había preparado algún tipo de té de agujas de pino y hierbas y le ofreció a Elías una taza humeante con tímida gratitud. El sabor era amargo pero reconfortante, y lo bebió con gusto mientras observaba a Kina amamantar a su hija por primera vez. ¿Cómo terminaron aquí?, le preguntó a Naya en voz baja. En este lugar, el rostro de la mujer mayor se ensombreció y guardó silencio durante tanto tiempo que Elías pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de dolor. Mi aldea estaba cerca del río Grande, dijo. Intentamos vivir en paz, seguir las viejas costumbres, pero no luchar con los colonos blancos. Pero los soldados vinieron de todos modos. Dijeron que escondíamos armas, que albergábamos asaltantes. Sacudió la cabeza. No lo hacíamos.
Solo intentábamos sobrevivir. ¿Qué pasó?, preguntó Elías, aunque temía la respuesta. Lo quemaron todo. Mataron a los hombres primero, luego a los niños mayores. Las mujeres ellos. La voz de Naya se quebró y no pudo continuar. Elías se sintió enfermo. Había escuchado historias de tales masacres, pero siempre le habían parecido distantes, como algo que le sucedía a otras personas en otros lugares. Sentarse aquí con estas supervivientes, ver el dolor en sus ojos, lo hizo real de una manera que los informes de noticias nunca podrían lograr. Las 4 escapamos a las montañas, continuó Naya. Kina ya estaba muy embarazada. A Mara le dispararon tratando de proteger al bebé de su hermana, pero el bebé no sobrevivió. Nos hemos estado escondiendo aquí durante 3 meses, con miedo de ir a cualquier parte, con miedo de confiar en cualquiera. Elías miró alrededor de la cabaña, viéndola ahora con nuevos ojos. Esto no era solo un refugio. Era una fortaleza, un último reducto para 4 mujeres que lo habían perdido todo, excepto la una a la otra. ¿Por qué confiaron en mí?, preguntó. Naya sonrió por primera vez desde que lo conoció. Pudo haber huido cuando nos vio por primera vez, pudo haber traído soldados. En cambio, ayudó a traer una nueva vida al mundo. Eso me dice qué clase de hombre es usted. Volveré, añadió Elías rápidamente. Traeré provisiones, medicina para el brazo de Mara, comida, lo que necesiten. ¿Haría eso?, preguntó Aña, hablando inglés por primera vez desde que él llegó. Su voz era suave, casi musical. Sí, dijo Elías sin dudar. Haría eso. Mientras se preparaba para dejar la cabaña y regresar a su otra vida, Elías se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de él. Ya no eran solo 4 mujeres apaches. Eran Naya, Kina, Mara y la pequeña Luna. Eran individuos con nombres, historias y esperanzas, y no podía abandonarlas más de lo que podría abandonar a su propia familia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El viaje de regreso a casa de Elías lo llevó a través de un paisaje transformado. La ventisca había cubierto las montañas de un blanco inmaculado, y los cascos de canela crujían sobre la nieve que brillaba como diamantes triturados bajo la luz del sol matutino, pero la belleza de la escena no podía calmar la agitación en la mente de Elías. ¿Qué le diría a Clara? ¿Cómo podría explicar dónde había estado durante 2 días sin revelar la existencia de la cabaña escondida y sus habitantes? Más importante aún, ¿cómo podría justificar lo que planeaba hacer? La hacienda Sandoval apareció a la vista al coronar la última cresta, una modesta extensión de edificios de madera anidados en un valle que había sido el hogar de su familia durante 8 años. El humo se elevaba en espiral desde la chimenea de la casa principal, y Elías podía ver la figura de su esposa moviéndose detrás de la ventana de la cocina. Estaría preocupada, enferma y probablemente enojada. Mientras entraba al patio, su hijo menor, Mateo, salió corriendo del granero, su rostro de 11 años brillante de alivio. Papá. Mamá ha estado terriblemente preocupada. Hizo que Diego y yo revisáramos los senderos 3 veces ayer, pero no pudimos encontrar ni rastro de ti. Elías desmontó con rigidez, su cuerpo adolorido por el estrés y las noches sin dormir. Estoy bien, hijo. Me atrapó la tormenta arriba, tuve que refugiarme en una cueva un par de días. La mentira le supo amarga en la boca, pero, ¿qué más podía decir? Que había pasado 2 días asistiendo el nacimiento de un bebé apache y planeaba ayudar a esconder a 4 mujeres fugitivas de las autoridades. Clara Sandoval apareció en la puerta, su rostro una mezcla de alivio y exasperación. A sus 38 años, seguía siendo una mujer hermosa con cabello castaño rojizo y ojos verdes que podían brillar de risa o destellar de ira, según su estado de ánimo. En ese momento, estaban destellando. Elías Sandoval, me asustaste de muerte, dijo, marchando por el patio cubierto de nieve. Estaba a punto de pedirle al teniente Rojas que organizara una partida de búsqueda. La sangre de Elías se heló al mencionar al teniente Rojas. El hombre era un tipo decente, pero había participado en varias campañas contra asaltantes apaches el año pasado. Si se enteraba de las mujeres en la cabaña, no es necesario, dijo Elías rápidamente, envolviendo a su esposa en sus brazos. Estoy aquí. Estoy bien, y traje suficiente carne para pasar la Navidad. Fue otra mentira, ni siquiera había encontrado al alce herido que estaba rastreando, pero se preocuparía por la carne más tarde. Ahora mismo, necesitaba averiguar cómo ayudar a 4 mujeres desesperadas sin destruir a su propia familia en el proceso. Clara se apartó para mirarlo, su expresión suavizándose con preocupación.
Te ves terrible, Elías, como si no hubieras dormido en días. Acampar en la montaña hace eso a un hombre, dijo, forzando una sonrisa. Nada que una comida caliente y una cama cálida no curen. Durante la cena esa noche, a Elías le costó concentrarse en la charla de su familia sobre los asuntos de la hacienda y las noticias locales. Su hijo mayor, Diego, de 18 años y ansioso por demostrarse un hombre, estaba emocionado con la posibilidad de alistarse en una arreada de ganado a Denver en primavera. Su hija, Lucía, de 15 años y cada día más parecida a su madre, hablaba de la nueva maestra y del evento navideño que se estaba planeando en la iglesia. Todas preocupaciones normales y cotidianas de una familia que intentaba ganarse la vida en la frontera. Pero la mente de Elías seguía divagando hacia las 4 mujeres acurrucadas en una cabaña escondida, racionando sus últimas provisiones y preguntándose si vivirían para ver otra semana. Elías, la voz de Clara interrumpió su distracción. Te hice una pregunta. Lo siento, ¿qué dijiste? Dije que la señora Mendoza pasó ayer con una noticia inquietante. Aparentemente, se ha avistado un rastro apache cerca del arroyo del Sauce. El teniente Rojas está hablando de organizar patrullas. El tenedor de Elías chocó contra su plato. ¿Rastro apache? Principalmente huellas. Y alguien creyó ver humo de un fuego en la zona alta. El teniente cree que podría ser una partida de asalto explorando para incursiones de invierno. La boca de Elías se secó. El humo que la señora Mendoza había visto era casi con certeza de la cabaña de Naya. Si el teniente Rojas organizaba una patrulla en las montañas altas, encontrarían a las mujeres en cuestión de días. Estoy seguro de que no es nada, dijo Elías, tratando de mantener la voz firme. Podrían ser tramperos o quizás solo una partida de caza de paso. Eso es lo que le dije, dijo Clara. Pero Elías pudo ver la preocupación en sus ojos. Aún así, deberíamos tener cuidado, quizás mantener a los muchachos más cerca de casa por un tiempo. Elías asintió, aunque su mente estaba acelerada. Tenía que llevar provisiones a las mujeres, y tenía que hacerlo pronto. Pero ¿cómo podría lograrlo sin levantar sospechas? Esa noche, mientras Clara dormía a su lado, Elías miró fijamente al techo y luchó con elecciones imposibles. Su primera lealtad era a su familia. Eso estaba fuera de toda duda. Pero esas 4 mujeres en las montañas no tenían a nadie más. Si él no las ayudaba, morirían. Era tan simple y tan complicado como eso. Por la mañana, Elías había tomado su decisión. Tendría que correr un riesgo calculado. Voy a volver a las montañas hoy, anunció durante el desayuno, haciendo que Clara levantara la vista bruscamente de su café. ¿Tan pronto? Ese alce que estaba rastreando se me escapó durante la tormenta. Sé a dónde fue y necesitamos la carne. Elías miró a su esposa fijamente a los ojos. Solo estaré fuera una noche esta vez, 2 como máximo. Clara estudió su rostro por un largo momento, y Elías tuvo la incómoda sensación de que ella podía ver a través de su engaño. Pero finalmente, asintió. Ten cuidado, dijo simplemente. Y llévate a Diego contigo. Podría usar la experiencia. No, dijo Elías demasiado rápido, luego se obligó a sonreír. Quiero decir, necesito a Diego aquí para ayudar con las reparaciones de invierno del granero. Este es solo un viaje de casa rápido. Después del desayuno, Elías cargó sus alforjas con más que solo provisiones de casa. Incluyó suministros médicos del botiquín de Clara, comida para varios días y algo de ropa de abrigo que Lucía había dejado pequeña pero que podría caber a alguna de las mujeres. También tomó su rifle de repuesto y municiones, no para cazar, sino porque tenía la sensación de que las mujeres podrían necesitar protección. Mientras se preparaba para irse, Clara le tomó el brazo. Elías, dijo en voz baja, no sé qué está pasando, pero veo que algo te preocupa. Sea lo que sea, ten cuidado. Nuestros hijos necesitan que su padre regrese a casa. Elías le besó la frente, deseando poder contárselo todo. Volveré mañana por la noche, Clara, te lo prometo. El viaje de regreso al Valle Escondido le llevó la mayor parte del día, y Elías pasó el tiempo planeando lo que les diría a Naya y a las demás. Decidió contarle sobre las patrullas del teniente, pero también quería proponer una solución más permanente a su problema. Había estado pensando en el rancho de su cuñado en el territorio de Colorado. Ricardo Velasco siempre estaba buscando ayuda confiable, y era el tipo de hombre que juzgaba a las personas por su carácter en lugar del color de su piel. Si Elías pudiera llevar de alguna manera a las mujeres a Colorado, podrían comenzar nuevas vidas, lejos de la violencia que había destruido las suyas.
Pero primero, tenían que sobrevivir al peligro inmediato de las patrullas del teniente Rojas. Mientras se acercaba a la cabaña, Elías llamó suavemente con el saludo apache que Naya le había enseñado. La puerta se abrió de inmediato, y Aña asomó la cabeza, su rostro iluminándose de alivio al verlo. Dentro, encontró una escena mucho mejor. Kina estaba sentada, amamantando a la bebé Luna, e incluso el brazo herido de Mara parecía estar sanando mejor. Pero la alegría de su llegada se atenuó rápidamente cuando compartió sus noticias sobre el teniente. El rostro de Naya se puso sombrío mientras traducía para las demás. La rápida conversación apache que siguió fue claramente acalorada, con Mara discutiendo apasionadamente sobre algo mientras Aña parecía asustada. ¿Qué están diciendo?, preguntó Elías. Mara quiere huir más profundo en las montañas, explicó Naya. Cree que es más seguro permanecer escondida que confiar en cualquier hombre blanco, incluso en usted. Pero Aña cree que debemos confiar en usted. Dice que ya ha demostrado su valía. ¿Y usted qué piensa? Naya lo miró por un largo momento, sus ojos oscuros indescifrables. Creo, dijo finalmente, que huir solo retrasará lo inevitable. Si el teniente está organizando patrullas, nos encontrarán tarde o temprano. Estas montañas pueden parecer grandes, pero solo hay tantos lugares donde esconderse. ¿Su plan, cuál es? Elías les explicó su idea, llegar a Colorado, al rancho de Ricardo. Naya escuchó con atención, luego tradujo para las demás. La discusión continuó, pero esta vez con una nota de esperanza. Finalmente, Naya se volvió hacia Elías. Lo haremos, dijo. Iremos con usted. Apenas habían tenido tiempo de prepararse cuando los sonidos de cascos resonaron en el valle. Patrulla del teniente, susurró Mara, su voz tensa. Elías miró por la grieta de la pared y vio a 5 jinetes acercarse, liderados por el teniente Rojas. Su corazón dio un vuelco. Era demasiado pronto, no habían terminado de esconder las huellas ni las evidencias de su estancia. El teniente Rojas desmontó frente a la cabaña, su mirada escrutando el entorno. Elías Sandoval. Gritó. ¿Está aquí? Elías salió lentamente, con las manos en alto, para no alarmar al teniente. Rojas, ¿qué le trae por aquí? El teniente lo miró con ojos penetrantes. Elías, me han llegado informes de humo y huellas apaches en esta zona. He rastreado sus huellas hasta aquí. ¿Qué hace tan lejos, y por qué no respondió a las llamadas? Elías tuvo que improvisar. Perdí el rastro del alce, Rojas. La tormenta me sorprendió, tuve que buscar refugio. Encontré este lugar, lo usé para resguardarme. Los hombres del teniente empezaron a registrar la zona, con sus rifles preparados. Elías pudo ver el terror en los ojos de Aña que se asomaba por una rendija. La vida de estas mujeres pendía de un hilo. Rojas, dijo Elías, dando un paso adelante. Estas mujeres están en problemas. Son supervivientes de una masacre, no guerreras. Necesitan ayuda, no ser perseguidas. El teniente dudó, su mirada dividida entre su deber y la súplica en los ojos de Elías. Elías, sabes las órdenes. No puedo hacer la vista gorda con esto. Rojas se alejó de la puerta de la cabaña, pasándose las manos por su cabello canoso. Elías pudo ver que luchaba con una decisión que definiría qué clase de hombre era. Si me alejo de aquí, dijo Rojas lentamente, y estas mujeres desaparecen en el territorio de Colorado. Nunca escuché esta conversación. Nunca encontré esta cabaña. En cuanto a mi informe, rastreamos algunas falsas señales apaches en las montañas y no encontramos nada. Elías sintió una oleada de esperanza. Y si no se aleja, el rostro de Rojas se endureció. Entonces lo arresto por albergar apaches fugitivas y llevo a esas mujeres de regreso a la prisión territorial para esperar juicio, y ambos sabemos lo que le sucede a los prisioneros apaches en estos días. La elección flotaba en el aire entre ellos como el humo de la chimenea de la cabaña. Elías miró a los otros 5 hombres, tratando de leer sus rostros. Un par de ellos parecían incómodos con la situación, pero pudo ver que seguirían el liderazgo de Rojas de cualquier manera. Esas mujeres me salvaron la vida durante una ventisca, mintió Elías suavemente. Compartieron su comida, su fuego, su medicina. Si eso me convierte en un criminal, supongo que eso es lo que soy. Rojas lo miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, luego, lentamente, regresó a su caballo y montó. Hombres, llamó a sus hombres. Tenemos mucho terreno que cubrir hoy. Este valle está vacío. Revisemos la cresta norte.
Uno por uno, los otros jinetes siguieron el ejemplo de Rojas, girando sus caballos lejos de la cabaña. Pero antes de salir del claro, Rojas volvió a mirar a Elías una última vez. Elías, dijo en voz baja, nunca más quiero oír hablar de esto. Lo que sea que suceda después, sucede en otro lugar. Elías asintió. Entendido, teniente. Mientras el sonido de los cascos se desvanecía en la distancia, Elías se apoyó en la puerta de la cabaña y exhaló con un tembloroso suspiro. Dentro, podía escuchar a las mujeres moverse, hablando en un rápido y excitado apache. Cuando volvió a entrar en la cabaña, encontró 4 pares de ojos que lo miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta la gratitud y la incredulidad. Se fueron, dijo simplemente, pero tenemos que movernos rápido. Rojas es un buen hombre, pero tiene un trabajo que hacer. Si todavía estamos aquí mañana, es posible que no tenga otra opción que mirar hacia otro lado. Naya se adelantó y colocó su mano curtida en el brazo de Elías. Arriesgó todo por nosotros, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Su vida, su familia, todo. Elías miró a las 4 mujeres, la dignidad de Naya, el coraje de Aña, la feroz protección de Mara, Quina acunando a la bebé Luna, y se dio cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. A veces, dijo en voz baja, un hombre descubre de qué está realmente hecho cuando todo lo que creía saber se pone patas arriba. No solo se salvaron entre ustedes aquí. También me salvaron a mí. Mientras comenzaban a prepararse para el viaje a Colorado, Elías reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en solo unos pocos días. Había llegado a estas montañas como un simple hacendado cazando carne para su familia. Se iba como algo completamente diferente, un hombre que había elegido la conciencia sobre la comodidad, la justicia sobre la ley y el camino más difícil sobre el más fácil. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo sus huellas y borrando la evidencia de lo que había sucedido en este valle escondido. Pero Elías sabía que los cambios reales, los que importaban, no podían borrarse tan fácilmente. Ya no era el mismo hombre que había cabalgado por estas montañas hacía una semana. Ninguno de ellos era la misma persona que había sido. Ahora eran algo nuevo, algo forjado por la crisis y sellado por la confianza. Una familia improbable unida por las decisiones que habían tomado cuando todo estaba en juego. Mientras se alejaban de la cabaña que los había cobijado a todos, Elías miró por última vez el lugar donde había aprendido que las batallas más importantes no se libran con armas y soldados, sino con corazones abiertos y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo entero te dice que está mal. El viaje a Colorado sería largo y peligroso, pero lo enfrentarían juntos. Y en algún lugar en el fondo de su mente, Elías ya estaba componiendo la carta que le escribiría a su cuñado. La carta que comenzaría: Ricardo, traigo a algunas buenas personas que necesitan un nuevo comienzo. Sé que las tratarás con justicia. Las montañas los vieron partir, guardando sus secretos como siempre lo habían hecho, mientras en algún lugar a lo lejos, una nueva vida llena de posibilidades se extendía ante ellos. El sol de la tarde se cernía abajo, proyectando largas sombras sobre el patio mientras el viento se calmaba por un tiempo. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera el aliento. Elías estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada de acero sobre piedra resonaba débilmente en el patio abierto. Se concentraba en el movimiento más que en la hoja, como si la repetición pudiera evitar que sus pensamientos se desviaran demasiado hacia la mujer que dormía dentro. O no dormía. Se detuvo, ladeando la cabeza. El débil crujido de pasos sobre la grava llegó a sus oídos. No era un coyote, no un caballo, algo más ligero, humano. Levantó la vista. Amaris estaba afuera. Era la primera vez que cruzaba el umbral por sí misma desde que él la trajo a casa. Sus pies descalzos tocaban la tierra tímidamente, como si estuviera probando si aún la sostendría. La manta tejida que él había dejado doblada al borde de su camastro colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Caminaba lentamente, sus pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo del patio donde se alzaba el granero. Elías dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. La observó, no queriendo romper el momento. Se veía más pequeña a la luz, más frágil, y sin embargo, algo en la forma en que se movía había cambiado. No estaba escapando, estaba reclamando. Llegó al parche de tierra desnuda cerca del granero, un lugar donde el viento había barrido todos los escombros. Allí se arrodilló con cuidado, como si se arrodillara ante algo sagrado.
y dejó que la manta cayera hasta sus codos. Sus dedos se movieron con propósito mientras tomaba un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Elías se levantó. Se acercó lentamente, sus botas silenciosas sobre la tierra, dándole espacio. Se paró a unos metros detrás de ella, observando su mano trazar líneas en la tierra. En el polvo, había dibujado un pájaro. Con las alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y nítidas, grabadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas anguladas hacia arriba, como si intentara escapar del fuego o elevarse con él. Elías había visto la guerra, visto símbolos tallados en rifles y quemados en la piel. Pero esto era algo más antiguo. Un grito, una oración. Se agachó junto a ella, su voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Amaris no levantó la vista. Su rostro permaneció inmóvil, los ojos fijos en el dibujo. Durante un largo momento no dijo nada, como si decidiera si dejar o no libre el recuerdo. Luego habló. Pájaro en llamas, dijo, su voz seca y quebrada como los lechos de los ríos a mediados del verano. La señal de mi gente. Elías permaneció en silencio, sus ojos nunca abandonando la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Este era de mi padre, de nuestra familia, lo pintábamos en las tiendas, lo tallábamos en las ramas, siempre volando, siempre fuego. Elías podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la rigidez de su mandíbula. Se estaba preparando para algo. Ellos vinieron, soldados, capas blancas de la caballería. La primavera pasada, continuó ella con dificultad. Dijeron que debíamos mudarnos lejos, a un lugar seco, sin comida, sin agua. Dijeron que éramos un peligro, hizo una pausa. El palo en su mano temblaba. Dijimos que no, que nos quedábamos. Que lucharíamos, su voz se debilitó. Quemar, matar a mi madre. Mis 2 hermanos. Quemar a los ancianos dentro de la tienda. Elías apretó los puños lentamente, su mandíbula tensa. Algo viejo y enojado se agitó en su pecho. Corrí, me escondí, me encontraron. Golpearme, atarme, llamarme ladrona, decir que tomé un rifle. No lo hice. Luego se giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Había furia en su voz ahora. No robé. No maté. No hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como un trueno sobre tierra seca. Elías no habló por un momento. Luego su voz llegó, baja pero segura. Te creo. Ella volvió a mirar el polvo, dejó caer el palo. Sus manos cayeron en su regazo. Entonces sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no hizo ningún sonido, solo temblores silenciosos. Pero luego llegaron los sollozos, crudos y sin filtros. Se encogió, con los brazos alrededor de las rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se derramó en oleadas. Elías se quedó a su lado, inmóvil, impasible. No la tocó, no intentó consolarla con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y la apoyó en el polvo junto al pájaro en llamas, con la palma hacia abajo, los dedos extendidos, su piel contra el polvo que ella había moldeado con dolor. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió. Finalmente, su respiración se ralentizó. Levantó la cabeza, su rostro manchado de polvo y lágrimas. Sus ojos se encontraron, sin escudo. Puedes llamarme Naya, susurró. Elías asintió levemente, su voz como grava y viento. Muy bien, entonces. Naya será. Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta, y el fuego que ardía en el polvo se desvanecía en las sombras, pero sus cenizas, como la verdad, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba bajo por las vigas, susurrando a través de las delgadas paredes como un fantasma que recuerda su nombre. Elías estaba sentado junto al fuego, sin botas, con las mangas de la camisa arremangadas, atendiendo una olla de frijoles. Naya estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la noche se asentaba sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como un muro. Era algo más suave ahora, como un aliento compartido. Se giró de repente. ¿Quieres saber la verdad? Elías levantó la vista, su cuchara deteniéndose a mitad de la agitación. Asintió una vez, con cuidado de no presionarla con palabras. Ella caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a él. Su voz era tranquila pero clara. Mi padre era un jefe menor, comenzó.
Nuestra banda pequeña, pacífica. Comerciábamos con los colonos, incluso aprendimos su Dios. Teníamos reglas, límites. Queríamos vivir. Elías escuchó, su rostro indescifrable pero concentrado. Hace un invierno completo, continuó. Encontraron a una mujer blanca muerta cerca de nuestro coto de caza, garganta cortada. Su marido dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa, pero no fue así. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían, pero nos culparon a nosotros. Sus ojos encontraron los de Elías. Los soldados vinieron, no solo ellos. También los hacendados. Hombres del pueblo con rifles y miedo. Dijeron que estaban haciendo justicia. Tragó con dificultad, el dolor subiendo por su garganta. Quemaron nuestro campamento, dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que le dio el sacerdote. Colgaron a mi padre de nuestro poste del consejo. Elías bajó la vista. Me encontraron en un árbol hueco. Estaba escondida. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron, dijeron que estaba planeando venganza. Dijeron que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste. Me colgaron como cebo. ¿Para quién?, preguntó Elías, su voz un rasguño bajo. Para el resto de nosotros, para cualquiera que todavía estuviera vivo y enojado. Ella lo miró fijamente, luego preguntó suavemente, ¿por qué me bajaste? Él la miró fijamente por un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, frunció el ceño. Mi familia, dijo Elías, su voz monótona, la primavera pasada, los asaltantes atacaron nuestro rancho. Apaches, dijeron, quizás lo fueron, quizás no. Yo estaba cazando, regresé a cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorar en el granero, pero tuve miedo. No entré. Esperé ayuda. Murió antes de que llegara nadie. El silencio después de eso fue diferente. No vacío, pesado. Me salvaste. Porque no pudiste salvarla, susurró Naya. Él asintió. Ella lo estudió. Si hubiera sido blanca, ¿habría sacado el cuchillo de todos modos? Elías se puso de pie lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo frente a ella. Ella levantó la vista, buscando en su rostro. Él se inclinó, le acarició la barbilla suavemente con una mano. Sus dedos estaban callosos, pero su tacto era cuidadoso. Medido. No amo la piel, dijo. Amo lo que respira debajo de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Ella le tomó la mano, apoyó su mejilla en su palma, y luego, como por instinto, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue tranquilo, vacilante al principio, luego más completo, como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo, y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron en su pecho. Sus brazos la rodearon la espalda. El fuego crepitó suavemente detrás de ellos. Más tarde, estaban de pie en la pequeña cocina, la luz de las velas parpadeando contra las viejas vigas de madera. Sus sombras se movían como una sola en la pared lejana, un baile lento que ninguno de los dos había aprendido, pero que de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo comenzó a sanar. El viento regresó con la mañana, racheando con más fuerza de lo habitual, trayendo el olor a arena y humo distante. Elías lo sintió en sus huesos, algo que cambiaba. Había vivido lo suficiente bajo el cielo como para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con botas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que ninguno de los dos dijo en voz alta echaron raíces en el silencio. Naya había comenzado a moverse con más libertad por el rancho. Ayudaba a alimentar a los animales, barría el suelo, incluso rió una vez suavemente cuando Elías maldijo a la mula terca que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. Al mediodía, una estela de polvo se levantó del este. Elías estaba junto a la cerca, la mandíbula apretada, el rifle apoyado en el porche. Se acercaron 3 jinetes, hombres locales con abrigos de lona y sombreros viejos, rifles colgados a la espalda. Su líder llevaba una insignia de hojalata en el pecho que parecía más autoimpuesta que ganada. Sandoval, gritó el hombre mientras desmontaba. He oído que podrías estar albergando a alguien que no pertenece aquí. Elías mantuvo la voz tranquila. Se oyen muchas cosas, Tomás. No las convierte en verdad. Tomás Roldán escupió en el polvo. Una chica. Apache.
Hay una recompensa, $50 en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al oeste del Pecos. Ha venido hasta aquí por un rumor. Los ojos de Roldán se entrecerraron. Queremos revisar dentro por si acaso. Elías bajó del porche lentamente. ¿Tiene una orden judicial? Roldán resopló. ¿Cree que esto es un tribunal, Sandoval? Los otros dos hombres se movieron en sus sillas de montar, con las manos cerca de sus armas. El aire estaba tenso. Soy el único que vive aquí, dijo Elías, con voz tranquila. No hay ninguna chica, solo fantasmas y cabras. Roldán lo miró fijamente por un largo momento, luego asintió con un movimiento tenso. Si miente, se quemará con ella. Se fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era claro, volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Elías se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas tras densas nubes. En su mano estaba el tosco cartel de madera que había sacado de donde lo enterró. Descolorido ahora, pero aún legible, aún lleno de odio. Hombre blanco, no perdona. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, sus dedos rozando las letras. Luego se puso de pie y lo llevó a la hoguera. Sin ceremonia, sin discurso. Lo dejó entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas se levantaron lentamente, luego se tragaron las palabras en naranja y oro. La madera crujió y se encogió hacia adentro como si el odio mismo se resistiera a morir. Detrás de él, pasos. Naya. Llevaba uno de sus viejos abrigos, demasiado grande para su figura. Las mangas dobladas 2 veces. Se paró a su lado, con los ojos fijos en el fuego, sin hablar. Pero su presencia hablaba lo suficiente. Las llamas danzaban en sus ojos, reflejando algo que parecía duelo y algo parecido a la libertad. Debería haberlo quemado antes, dijo Elías en voz baja. Ella no respondió, pero se acercó, lo suficiente como para que su hombro tocara el suyo. Apretó el abrigo con más fuerza alrededor de sí misma, sus dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran simples, pero aterrizaron como algo sagrado. Él la miró, su corazón pesado y vivo a la vez. El fuego ardía abajo, las brasas brillaban. Encima de ellos, el viento se calmó hasta hacerse un susurro, y por primera vez desde que la bajó de ese árbol, no había ninguna señal de lo que se había escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. La mañana siguiente no trajo viento, solo quietud, densa y antinatural. Elías se levantó temprano, empacó galletas secas, cecina y una cantimplora de agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más tenso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La noticia se había extendido. Se estaban quedando sin tiempo. Naya estaba junto a la cerca, con el cabello trenzado hacia atrás, envuelta en el mismo abrigo que había usado junto al fuego. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos guardaban preguntas. Tenemos que irnos, dijo Elías, atando la última correa de su mochila. Esta noche, asintió ella, ya sabiéndolo. Hay tierra al sur de aquí, continuó él. Pasando la frontera. Algunos dicen que los apaches todavía viven libres en la Sierra Madre, lejos de los soldados, lejos de las señales. Hizo una pausa. Podemos lograrlo si cabalgamos duro. Naya se acercó, tan cerca que él pudo ver el suave rubor en sus mejillas. Le tomó la mano y la sostuvo con firmeza. Él la miró, su voz apenas un susurro. ¿Vendrás conmigo? Ella apoyó la frente en su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió en apache, lenta y cuidadosamente, quiero vivir como tu esposa. Elías cerró los ojos. Esa frase tenía más peso que 1000 promesas. Besó la parte superior de su cabeza, aspiró su cabello como si fuera lo último que lo mantenía en tierra. Al atardecer estaban listos. 2 caballos ensillados, el rancho dejado atrás. Ni una nota, ni un fuego, ni un adiós, solo una puerta silenciosa que se balanceaba y un hogar convertido en memoria. Cabalgaban por el desierto al amparo de las estrellas, la luz de la luna pintando las crestas de plata. Naya se inclinaba sobre su caballo, sus movimientos firmes, practicados. No preguntó qué les deparaba el futuro. Solo siguió. A 10 millas de la frontera, la tierra se abría en matorrales bajos y acantilados de piedra. Elías escudriñaba el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza. Su estómago se apretó. Entonces vino el disparo. Un chasquido resonó en la llanura.
Elías se sacudió en la silla, luego se desplomó de lado, cayendo con fuerza en el polvo. Elías, gritó Naya, saltando de su caballo. Él se agarró el costado, la sangre ya empapaba su camisa. Sigue adelante. Jadeó. No. Otro disparo silbó junto a ellos, golpeando la roca detrás. Desde la cresta, aparecieron dos figuras, jinetes, rifles levantados. Elías gimió, incorporándose. Tenemos que movernos. Naya le pasó el brazo por el hombro, tratando de levantarlo. Confía en mí, gruñó él. No lo haré. Con pura fuerza de voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, las balas cortando la noche. Las botas de Elías se arrastraban detrás de él, pero él forzó un paso tras otro. Cada respiración salía húmeda, su visión borrosa. De alguna manera llegaron a una estrecha brecha entre dos acantilados, un paso oculto. Naya lo arrastró a medias lo cargó, lo apretó contra la pared de piedra, su propio pecho agitado. Los disparos se desvanecieron detrás de ellos. Los jinetes no lo seguirían por las rocas, no sin perder velocidad, no sin riesgo. A la sombra del paso, Elías cayó de rodillas, la sangre goteando sobre el polvo. Levantó la vista hacia ella, dolor y asombro en sus ojos. Dijiste que querías ser mi esposa. Ella se arrodilló a su lado, ahuecando su rostro. Lo decía en serio, sus labios se curvaron. Incluso a través del dolor. Entonces será mejor que atravesemos este paso. Ella asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Naya rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia, porque el amor en este lugar siempre fue una apuesta, y esa noche lo apostaban todo. Las solapas de la tienda se agitaron suavemente con la brisa del río, la luz de la luna se colaba por las costuras como hilos de plata. Afuera, los grillos cantaban bajo, y el agua susurraba sobre las piedras. Adentro, Elías yacía recostado sobre mantas dobladas, su respiración lenta pero fuerte ahora. La fiebre había pasado. Lo peor había terminado. Naya estaba sentada a su lado, con una palangana de agua fresca, limpiándole suavemente la frente. Él la observaba con los ojos entrecerrados, las comisuras de su boca se levantaban ligeramente. «¿Siempre eres tan mandona con tus pacientes?», murmuró. Ella levantó una ceja, pero sonrió. ¿Solo con los que son demasiado tercos para morir? Él se rió entre dientes, luego hizo una mueca cuando la risa le tiró de los puntos del costado. Ella lo hizo callar suavemente, colocando una palma sobre su pecho para calmarlo. El silencio entre ellos se hizo más profundo, no incómodo, sino lleno. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, él habló de nuevo. «Dime algo verdadero», dijo Elías, su voz más suave ahora, tocada por algo crudo. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». Naya bajó la mirada, dudando. Luego le tomó la mano y la guió a su pecho, justo sobre su corazón. «Amaris», dijo. «Significa río tranquilo. Mi padre me lo dio». Elías cerró los ojos por un instante, como si dejara que el nombre se asentara en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, había calidez detrás del cansancio. «Amaris», repitió, saboreando la palabra. «Eres la única paz que he conocido». Ella no lloró esta vez. Solo le apretó la mano con más fuerza. Meses pasaron. En el extremo sur del territorio, donde la frontera se difuminaba entre matorrales de mezquite y el viento seco traía aromas de salvia y madera, un pequeño albergue se alzaba cerca del recodo del río, hecho de pino y piel, fuerte pero humilde, rodeado de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Amaris Sandoval, ahora Amaris Salvatierra, estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una pequeña camisa blanca. Su vientre se había redondeado suavemente, visible ahora bajo su faja tejida. Tarareando tranquilamente, trabajaba la aguja a través del suave algodón, sus dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Elías entrenaba a un joven Mustang, murmurando órdenes bajas, paciente y firme. De vez en cuando miraba hacia el albergue, divisando su silueta a través de la ligera cortina, y cada vez sonreía. Dentro, las paredes no tenían trofeos, ni retratos, solo haces de hierbas, 2 libros y una manta de niño esperando ser terminada. Amaris se movía por ella como el aliento del lugar mismo, presente, arraigada, llena de una vida tranquila. Una tarde, caminó hasta el río, el mismo sendero que había tomado durante meses.
La corriente se movía lenta y segura. Se adentró descalza en las aguas poco profundas, dejó que el agua fresca besara su piel y apoyó ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró. Tu padre, él no solo perdonó, él amó y mantuvo su promesa a todos. Detrás de ella, pasos resonaron sobre la hierba. Elías se acercó para pararse a su lado, sus dedos entrelazándose sin una palabra. Juntos observaron el río fluir bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. Nadie habría esperado que dos almas perseguidas encontraran algo así. Pero de alguna manera, en un mundo de cicatrices y tormentas, habían creado un tranquilo pedazo de tierra donde el amor había echado raíces. No el tipo escrito en los libros de historia, sino el tipo que perdura. Y el río seguía fluyendo, pacífico, como su nombre, como su vida, como algo finalmente, verdaderamente, en casa. Si esta historia conmovió su corazón, si le recordó que incluso en los desiertos más duros, el amor puede florecer como agua de la piedra, entonces este es su lugar. Suscríbase a para más relatos de romance prohibido, valentía silenciosa y amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas, cada historia está diseñada para quedarse con usted mucho después de la última palabra. Donde las balas fallaron, pero los corazones no. Suscríbase ahora y nunca se pierda un latido del salvaje oeste.